Bienvenidos al stand de Cajamar en Fruit Attraction 2024 y bienvenidos a esta mesa redonda que vamos a llevar a cabo a continuación con varios periodistas del sector agroalimentario. Con ellos vamos a tratar los principales asuntos informativos de la agenda de actualidad del próximo curso, el curso 2024-2025. A continuación paso a presentarles a quienes me acompañan en esta mesa redonda. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Rafael Daniel, del Economista Agro. Bienvenido, Rafael. Gracias. A su lado está Miguel Ángel Maynar, periodista agroalimentario, coordinador editorial de agronegocios y este año premio periodístico de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Felicidades por ese premio y gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. A vosotros por contar conmigo. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos a Juan Arias, que es redactor jefe de la revista FIH y que repite en esta mesa redonda que ya llevamos a cabo el año pasado. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a vosotros y reiterar mi felicitación a Miguel Ángel por un premio merecido, sin duda. Hace un año llevábamos a cabo este mismo encuentro con otros colegas periodistas y los temas de actualidad que se apuntaron entonces para el curso 2023-2024 fueron los precios de la cesta de la compra y del aceite de oliva, porque parece que ha sido el producto que ha marcado el aumento de los precios en la cesta de alimentos, la guerra de Ucrania y el mercado de cereales, el Pacto Verde Europeo, la sequía. Y una compañera periodista del año pasado, Chus García, apuntó levemente el descontento de los agricultores. Digo levemente porque luego, en febrero y marzo, hemos tenido una serie de movimientos considerables. Para este curso 2024-2025, ¿cuáles creéis que son los asuntos que marcarán la actualidad en el sector agroalimentario? Rafa. Bueno, yo creo que no va a variar en esencia, ¿no? Sobre esos temas que apuntabas. El precio de los alimentos, lógicamente, va a ser capital porque tenemos muchísimos focos de inestabilidad, geopolítica, muchos conflictos, el tema de la sequía, el tema de los precios, el tema de la inflación en la cesta de la compra es muy sensible para la gente y yo creo que ese va a ser un poco uno de los temas capitales en función de la evolución, ¿no? Ojalá la cosa se pueda contener, pero que eso suponga también que los productores puedan tener una rentabilidad adecuada, ¿no? Yo creo que vamos a hablar también, o se debería hablar al menos, del tema de la sequía, de que haya una política hidráulica, pues yo creo que imaginativa, ¿no? E inteligente. Es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro país y yo creo que se debería afrontar mucho, se debería afrontar ya. Y luego pues también vamos a seguir de cerca las protestas agrarias porque bueno, ya empieza a haber algún pequeño foco que no sabemos cómo irá, dependerá del otro gran tema en cuestión, que será cómo evolucionará la política medioambientalista, la política agraria y el impacto que las políticas verdes pueden tener en los medios de producción. Muy bien. A ver, Miguel Ángel, ¿qué añades a lo que ha dicho Rafael? Ha hablado del precio de los alimentos, la inflación, la sequía y la política hidráulica y las políticas agrarias o ambientales. Bueno, yo coincido con él en que vamos a hablar de lo mismo porque siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias cambian algo y eso puede hacer que la conversación también cambie algo. Movilizaciones agrarias, pues probablemente las haya, lo que pasa que hay que ver qué efecto tiene lo que ocurrió después de las movilizaciones el año pasado. Es decir, Europa dio marcha atrás en algunas cuestiones, quizá eso haga que los ánimos estén más calmados. Hay dos organizaciones agrarias que han pactado 43 medidas con el Ministerio de Agricultura y hay dos que se han quedado fuera, con lo cual unos tendrán que demostrar que ese pacto es útil, el Ministerio y estas dos organizaciones agrarias, y los otros tendrán que demostrar que quedarse fuera era lógico. Ahí va a haber un debate interesante, creo yo, ¿no? Y luego tenemos nuevo comisario, nuevo gobierno en la Unión Europea
un gobierno más conservador, con lo cual podemos pensar que la cuestión medioambiental va a dar un paso atrás. No estamos seguros. Es muy curioso que casi generaba más expectación que quién iba a ser el comisario de Agricultura, qué iba a pasar con Teresa Rivera. En el sector parecía que estábamos más pendientes de Teresa Rivera que del próximo comisario. Pues lo que Teresa Rivera pueda influir en el nuevo comisario será algo también que dará, supongo, mucho que hablar, ¿no? Hablaremos de incorporación de jóvenes, hablaremos de desperdicio alimentario, hablaremos de esas estrategias alimentarias que está el MAPA trabajando en estos momentos. Bueno, habrá una serie de cosas por ahí más o menos redundantes, pero sí que con circunstancias distintas. Te estás adelantando lo que luego vamos a introducir más, o sea que vas abriendo boca. Juan, desde el mundo más especializado hortofrutícola, de frutas y hortalizas, ¿cuáles crees que serán los temas que marcarán el sector agrario? El año pasado nos dijiste uno muy claramente, que lo recuerdo. A ver si es el mismo que este año. Va a ser el mismo del año pasado. A ver. Que es la cuestión hídrica. Así es. El tema de la cuestión hídrica es capital, no solo para las frutas y hortalizas, sino para la agricultura en general. Si no hay agua no se puede producir. Pero bueno, en cuestión de, por ejemplo, de las frutas y hortalizas, todo el mundo sabe que hay una expansión muy importante en la costa tropical de Málaga, que ahí este año están teniendo unos problemas horribles por la falta de agua. No hay que olvidar que tanto los árboles de mango como de aguacate, una vez que se secan, una vez que pasan sed, como dicen los agricultores, ya no se vuelven a recuperar. Eso hay que volver a cambiarlo todo. En fin, que eso va a ser un tema fundamental. Y desde el punto de vista de las frutas y hortalizas, nosotros vemos, hablaba antes Miguel Ángel de la incorporación de los jóvenes. Nosotros hablamos de la no incorporación de los jóvenes. Es decir, la mayoría de las superficies agrícolas, por lo menos en frutas y hortalizas en este país, están en manos de gente que ya tiene una edad importante. Y bueno, pues eso hace que no haya casi relevo generacional. También es verdad que no hay muchas ayudas para que los jóvenes se incorporen a la agricultura, aunque es verdad y es cierto que quien lo hace muy bien, de forma muy profesionalizada, pero bueno, no vemos que sea lo suficiente todavía, y eso pues obliga, por un lado, a apostar por la mecanización, y por otro, pues a que esas tierras se queden abandonadas y acaben en fondos de inversión y en otro negocio que, en fin, que para algunos supone una oportunidad y para otros un peligro. Ya eso cada uno lo ve desde un punto de vista diferente. Pues creo que más o menos habéis sacado entre los tres pues los grandes temas que a lo largo de todo el curso posiblemente saldrán en los medios de comunicación. Vamos al tema europeo, porque en el sector agroalimentario lo que dicta Bruselas tiene bastante importancia en cuanto a política agraria europea y en cuanto a política agraria también nacional. Las políticas del sector vienen marcadas desde la Unión Europea. Tenemos nueva comisión, como ha adelantado Miguel Ángel Maynard, y nuevo comisario. Parece que va a ser el luxemburgués Christoph Hansen. Digo parece porque tiene que pasar por ciertas pruebas, ciertos exámenes, y posiblemente lo ratificarán. Pero tras las manifestaciones de los agricultores que hubo, no solamente en España, sino en toda la Unión Europea, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que la nueva comisión va a tener un sentir más agrario? ¿Va a seguir con ese sentir más ambiental porque Europa tiene que ser la primera del mundo en poner freno al cambio climático? ¿Por dónde creéis que va a ir? Porque sí que es una comisión más conservadora, como ha dicho Miguel Ángel, pero también los verdes tienen un papel muy importante dentro del Parlamento Europeo. ¿Qué pensáis? ¿Por dónde va a ir la cosa? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener muy en cuenta, en cuanto a política agraria directa se refiere, cómo va a quedar la nueva comisión. Tenemos un comisario de Agricultura que parece que conoce el sector, tiene cierto peso político,
y vamos a ver qué capacidad de iniciativa tiene y qué capacidad de poder le van a dar, ¿no? El juego de poderes, el equilibrio, ¿no?, entre los distintos comisarios es muy importante, fundamentalmente porque, y en España ha tenido, como decía Miguel Ángel, ha sido capital el papel que va a tener Teresa Rivera como comisaria y vicepresidenta, ¿no?, de la comisión. En función de eso, aunque también hay otros sectores que afectan directamente, como el bienestar animal, dependen directamente de la vicepresidenta o van a estar en el paraguas de la vicepresidenta, vamos a ver cómo queda ese equilibrio de fuerzas para ver un poco la capacidad que tiene el sector para trasladar pues sus propuestas o su visión sobre los aspectos medioambientales. Luego, lo que preguntabas más directamente, ¿va a cambiar la Comisión Europea su política? Yo creo que sí, pero creo que más por obligación que por convicción, ¿no? Las protestas agrarias han sido muy importantes. El hartazgo que ha demostrado el campo se une al malestar que tienen en otros sectores económicos, como puede ser la industria de la automoción, pues por una política acelerada de reformas que no contempla plazos medianamente razonables, que atragantan al sector, un sector además muy envejecido, con mucha dificultad para subirse a la tecnología y a las demandas sociales en lo que respecta al medio ambiente. Y bueno, yo creo que van a tener la obligación de cambiar esa política. Lo hemos visto con las protestas agrarias, pero un poco por irnos a lo último, yo creo que el aplazamiento del reglamento de deforestación que se ha producido hace 2 días, bueno, pues viene a reflejar un poco eso, ¿no? Que no se puede legislar no ya en contra de tu propio sector o de tus propios sectores económicos, sino incluso intentando imponer tus condiciones al resto de los países productores que tienen su soberanía, su autonomismo o su autonomía y que no lo van a aceptar, ¿no? Al final la realidad se impone y lo que ocurre es que lo que se pretendía que entrase en vigor dentro de un par de meses, pues se va a tener que posponer por lo menos hasta el 2026, me parece, ¿no? Miguel Ángel, Juan, os voy a hacer un apunte. El nombre de Teresa Rivera ha salido 2 veces y el del ministro de Agricultura todavía no ha salido encima. ¿Pensáis lo mismo, que la Comisión Europea va a dar un giro a su política agraria? A ver. Bueno, yo creo que va a haber un cambio de actitud, no tanto de política. Quiero decir, pienso que en Europa se ha entendido, y en general las administraciones han entendido, que las medidas a adoptar hay que explicarlas bien y no se pueden adoptar mal, explicándolas mal y con urgencia. Aunque la urgencia ahí está, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay que explicarlas bien. Entonces yo creo que habrá más explicaciones, más pedagogía y más intentos por convencer a los afectados por esas políticas. Las políticas dudo más que se cambien porque hay algunas que me parecen difíciles de cambiar. La situación es la que es, el cambio climático es una gran amenaza, la deforestación en algunas zonas, la erosión de los suelos, los problemas que en general existen, hay que atajarlos de alguna manera, con lo cual las políticas tienen que ir a atajarlos. Pero igual cambian los tiempos. Al cambiar la actitud, cambian los tiempos y entramos en un momento de aplazamientos, como estaba diciendo Rafael. Pero tanto como cambiar la política no lo tendría tan claro, ¿no? Y luego tendría en cuenta también que los pasos atrás que se dieron este año quizás se dieron porque había unas elecciones a las puertas y había mucho miedo al crecimiento de la ultraderecha y se pensaba que la ultraderecha iba a crecer mucho en el sector agrario. Por lo tanto, hubo que hacer ahí una contención importante por si acaso. Esa circunstancia ya no existe ahora. Vamos a ver qué ocurre. Lectura política, lectura económica. Juan, ¿con qué te quedas? Yo creo que no, que mientras la cosa esté tranquila, mientras todo siga igual, pues seguiremos haciéndole caso a Julio Iglesias, la vida seguirá siendo igual y en Europa también, no va a cambiar nada, porque además este comisario, si al final es este hombre,
no querrá complicarse la vida. Bueno, de hecho, en Europa nadie quiere complicarse la vida. Si lo hacen es porque, bueno, pues hay protestas o hay movilizaciones importantes, en fin, pero si no, ¿para qué te vas a complicar la vida? En Bruselas, no, yo no conozco nadie que se haya querido complicar la vida, bueno, ni en Europa ni en ningún otro sitio. O sea que yo creo que lo que dices tú, Miguel, voy un poco más en esa línea, que yo no creo que vaya a cambiar nada, o por lo menos que haya cambios muy importantes, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando todo siga igual, todo esté tranquilo y no haya ningún foco de rebeldía importante, ya sea manifestaciones de productores o en fin, cosas de este tipo. Muy bien, pues más o menos nos quedamos con 1 a 2, más o menos, que cambiará y que cambiará poco, actitud y plazos de tiempo. Eso en Europa, pero en España nos encontramos con, hace un año todavía no teníamos gobierno, pero ya lo tenemos desde hace desde hace un año. Ya tenemos, sigue al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, y ha marcado como retos para esta legislatura la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la anterior legislatura se quedó en el Congreso a punto de aprobarla, la Ley de la Agricultura Familiar y una estrategia nacional agroalimentaria, junto a un nuevo baremo para medir la representatividad también de las organizaciones agrarias. Son como 3-4 grandes proyectos del Gobierno de España. ¿Veis que vamos bien encaminados con esos 3-4 proyectos? Bueno, yo si eso supone aumentar la burocracia, aumentar la administración, aumentar las trabas para la gente, antes lo decían mis compañeros, que en Europa no quieren, en Bruselas no quieren complicarse la vida, pero lo que hacen es complicársela a los demás, a los ciudadanos, ¿no? Si eso va a suponer más carga burocrática, creo que sería un error, ¿no? El resto, bueno, pues está muy bien, pero siempre que se fije con medidas no eficaces, sino con posibilidad de factibles, ¿no? Con posibilidad de realizarse, ¿no? No grandes titulares, que luego al final lo único que producen es una cierta sensación de frustración. De lo que se llama normalmente papel mojado, ¿no? Efectivamente. Dentro de esas tres, lo más interesante, por lo menos periodísticamente, y somos periodistas, es la ley del desperdicio alimentario, no tanto en lo que se refiere a un asunto muy importante, por cierto, sino cómo va a encajarse la representatividad del nuevo escenario que lo comentaba también Miguel Ángel, que se produce ahora con 4 organizaciones agrarias enfrentadas, divididas, a ver cómo encajan eso, porque va a ser complicado y hay que tener en cuenta que eso tiene que aprobarse en el Parlamento y que para el Gobierno es muy complicado ahora mismo sacar adelante cualquier iniciativa legislativa sin tener que hacer malabarismos, ¿no? O sea que ese es un asunto que va a dar mucho juego, yo creo. Sí, además el tema de las organizaciones agrarias es algo que creo que nos gusta a muchos periodistas del sector agroalimentario. Miguel Ángel también sé que le gusta mucho ese tema, así que te voy a pinchar con el tema de la representatividad y con los otros temas, ¿no? Si la pregunta es, y volvemos al origen, si el Gobierno de España va bien enfocado con esas 4 grandes líneas del desperdicio alimentario, de la estrategia nacional, de la ley de familiar agraria y luego la ley de la agricultura familiar, perdón, y luego la representatividad del sector agrario, que es algo que nos gusta a nosotros, por decirlo así. Bueno, cuéntanos. En principio, bien enfocado sí que va. Lógicamente son 4 cuestiones importantísimas, muy importantes. Otra cosa es en qué quede ese enfoque. ¿Quedará en papel mojado? Pues a lo mejor algunas cosas quedan en papel mojado. Al final los cajones están llenos en todas las administraciones de estrategias, de informes, de estudios, etcétera. Cada vez que hay un problema hay una administración que promete hacer un estudio, ¿no? Siempre hemos dicho eso de cuando no quieras que algo avance, crea una comisión. Pues a veces se anuncian los estudios precisamente para dilatar los tiempos, ganar tiempo, enredar la madeja y no comprometerse. Ese es el gran peligro que tenemos con estas cuestiones. La estrategia alimentaria
el Ministerio para la reforma de la PAC, para el Plan Español de la PAC, ya hizo unos estudios muy profundos. La estrategia alimentaria, ¿qué va a hacer? ¿Redundar en esos estudios? Bueno, bien, ¿vale? Si sirve para que de verdad haya una estrategia y se aplique, perfecto. El desperdicio alimentario es una cuestión fundamental. Yo creo que irá creciendo y que probablemente las administraciones se vean obligadas, porque creo que la sensibilidad de la sociedad con respecto a este tema va a crecer, y eso obligará a las administraciones a tomar algunas medidas serias, probablemente que dolerán al sector al que le afecte. Pero bueno, ya veremos a ver luego en ese dolor en qué queda la cosa, ¿no? Y con respecto, no sé si me dejo algo, pero con respecto a la representatividad, que tú sabes que es un tema que me preocupa, claro, yo no vi nacer a las organizaciones agrarias, pero sé cómo nacieron, y nacieron reivindicando representatividad y democracia en el campo, y etcétera, ¿no? Y hubo unas primeras elecciones y ya nos hemos olvidado, salvo en algunas comunidades que sí que las ha habido recientemente, ¿no? Pero en otros lugares llevamos 20 años sin saber quién representa de verdad al campo, ¿no? Y nadie, antes decías, ¿de qué se va a hablar? Yo iba a decir, sé de qué no se va a hablar, que es de representatividad agraria, porque la organización, la única que hablaba de ello, ahora ya tiene interlocución con el Ministerio. Ya veremos a ver si moralmente está obligada a seguir hablando y a seguir pidiendo la representatividad, ¿no? Pero ya veremos a ver si lo hace con la misma fuerza. Yo creo que es fundamental medir la representatividad. Es una cuestión democrática ineludible, por el método que sea, ¿eh? Hay quien dice que no tiene por qué haber elecciones. Bueno, pues sí se puede hacer sin elecciones, pero tenemos que saber de verdad quién hay detrás de cada organización que dice que representa a los agricultores y ganaderos. Juan, ¿qué añades? Mira, yo soy un poquitín más pesimista que mis compañeros. Yo esto lo veo como cuando pasan las Navidades y te apuntas al gimnasio porque quieres dejar los kilos que has cogido las Navidades. Te apuntas, te compras toda la ropa, te inscribes y luego no vas. ¿Tienes la conciencia tranquila? Sí. Pero ¿es efectivo? No. No consigues rebajar ni perder esos kilos. Bromas aparte, yo creo que es verdad que son temas mollares, son temas capitales, sobre todo el del desperdicio alimentario, pero es que es muy complejo de llevar a cabo, y sobre todo es muy complejo de hacer cumplir esa ley. En cuanto a lo de la familia, yo también la veo bastante difícil de llevar a cabo. Está muy bien planteada. Yo creo que no hay nadie en este sector que le pueda poner un pero, por lo menos a priori, pero luego a la hora de llevarla a cabo es complejo. Y referente a lo de las organizaciones agrarias, la representatividad de las organizaciones agrarias, yo es que soy de la misma opinión que tú. No, es como si hubieras dicho lo mismo, que simplemente que te más anticipa. Lo veo difícil también, porque efectivamente hay una que ha conseguido ya lo que quería y, en fin, lo veo complejo. Ahí será clave un poco qué criterios de representatividad se van a decidir. Sí, si al final va a ser criterios objetivos, medibles, cuantificables, o va a haber un porcentaje, como parece que se quiere hacer, de cierta discrecionalidad del poder para decir tú tienes tanto y tú tienes tanto, ¿no? Existe una ley de representatividad agraria que se aprobó en el año, creo, 2012-2013. Sí. Como normativa existe. Otra cosa es que se quiera utilizar. Claro, el problema es que no se cumple, ¿no? Ha habido varios intentos, además, de llevarlo de las elecciones al campo, y los grandes partidos siempre han evitado, porque es un asunto complicado. Todo parte quizá de cierto enfrentamiento, un enfrentamiento claro entre dos de esas organizaciones agrarias. Son de esas disputas más de piel, ¿no?, que de contenido, pero muy complicadas, muy difíciles de hacer que se sienten de una manera más o menos constructiva, ¿no? Y una pregunta a colación de la ley de la agricultura familiar, que los tres habéis comentado que os parecía un proyecto interesante. Mi pregunta es si no se podría, más que una ley, hacer algún tipo de
política adecuada dentro de la política agraria común, ya que es la que marca las grandes líneas de ayudas del sector agrario? Porque una ley de agricultura familiar, si después no tiene detrás a lo mejor un presupuesto que la sustente, puede ser, volvemos al papel mojado. No sé si ahora que cada Estado miembro hace de su PAC un sallo y puede establecer un plan estratégico de política agraria, se podría meter ahí medidas que favorezcan la agricultura familiar más que hacer una ley aparte. No sé, es un planteamiento que yo a veces me he hecho a mí misma y os lo expongo ahora. No sé qué pensáis, qué podéis pensar vosotros. Yo, y probablemente no suene políticamente correcto, pero lo de la agricultura familiar no termino de verlo, ¿no? Yo creo que la agricultura tiene que ser una agricultura empresarial, ¿no? Al final son empresas y me da igual un poco la fórmula jurídica que tengan. Puede ser una empresa perteneciente a una familia, puede ser una empresa perteneciente a distintos socios. Yo creo que lo que le falta un poco a la agricultura española es esa visión empresarial, ¿no? Y, por ejemplo, hoy aquí, en este marco que tenemos de Fruta Traction, se ve claramente, es un sector súper dinámico, fundamentalmente o en gran parte porque no depende de las ayudas que dependen otro tipo de agriculturas, eso es muy importante, un sector muy innovador, y eso es lo que genera economía. Ya el intentar generar una visión o proteger una visión de la agricultura un tanto, en fin, pastoril o romántica, pues yo no lo termino de ver, ¿no? Rascamos y encontramos otras cosas cuando rascamos. A ver, Miguel Ángel. Bueno, yo comparto que si la PAC funcionara bien, probablemente no haría falta una ley de agricultura familiar. Si estamos hablando de una ley de agricultura familiar es porque vemos que hay que enmendar la gran ley de la agricultura familiar, que es la política agraria común, que nació precisamente, uno de sus objetivos era garantizarles a todos los agricultores, que eran en general agricultores pequeños con explotaciones familiares, cuando la PAC nació, garantizarles una renta que no tenían, porque ganaban menos dinero que el resto de los ciudadanos europeos. Entonces nació precisamente para eso y no se ha conseguido porque los agricultores y los ganaderos siguen ganando menos dinero que el ciudadano medio europeo. Con lo cual, igual lo más sensato era pensar la PAC, que la estamos pensando, bueno, pronto habrá que empezar a pensar la del 27, ¿verdad? Porque además con lo que se tarda en pensar ya vamos tarde. Pero igual hay que pensar eso y no pensar en cómo corregimos los errores de la PAC con una ley de agricultura familiar, que luego puede haber una nacional, las habrá autonómicas. Tú sabes como yo que en Aragón se aprobó una y luego cambió el gobierno y se derogó. En fin, vamos a entrar a lo mejor en un bucle en el que lo que decíamos, es decir, importante pero no se avanza. Yo sí que creo en la agricultura familiar y en la explotación familiar, y la veo claramente, y creo que es el modelo, que es un modelo, no el modelo, es un modelo porque hay otro, pero este es el modelo que necesita más ayuda, porque creo que socialmente es importante que exista. Y lógicamente son empresas, pero son empresas familiares. Luego hay empresas de 10 trabajadores, hay empresas de 500 y hay grandes empresas. Todos son modelos válidos, pero el que necesita ayuda es el de la agricultura familiar, porque por cuestiones de escala no es rentable. Pero socialmente sí, con lo cual tenemos que ayudar a mantenerlo, y para eso está la PAC, la ley de agricultura familiar, lo que sea. Pienso que es el gran tema en estos momentos, es decir, porque la agricultura familiar, hablabas del relevo generacional tú, me parece, pues yo creo que ya llegamos tarde al relevo generacional. Los jóvenes que se incorporen, bienvenidos son, pero en 10 años va a haber una catarata de jubilaciones en el campo, y esas explotaciones familiares probablemente desaparecerán. Ya veremos a ver qué soluciones intermedias se pueden encontrar, pero bueno. Entonces, yo creo que es una cuestión crucial donde tendría que ponerse toda la carne en el asador. Juan, ¿quieres añadir algo o bueno, cambio de lo que tercio? está pasando es que no desaparecen, se van a fondos de inversión o a empresas mucho más grandes, ¿no? O se apuesta por la mecanización en plan exagerado. Yo cuando hablaba de
ley, de esta ley, no me refería, por ejemplo, no sé, a proteger el concepto de familia vinculada a la agricultura. Y esta feria es una muestra muy interesante, porque aquí incluso muchas empresas que ahora son multinacionales empezaron como familias. O sea, como una familia de 5 hermanos o de padre y madre y varios hermanos que empezaron a construir ahí su empresa, les fue bien afortunadamente, y de ahí, bueno, pues ya saltaron a algo más grande y luego a más grande hasta convertirse en una multinacional. Y luego, por ejemplo, en el caso del sector de las frutas y hortalizas está, pues, por ejemplo, en los casos sobre todo de Almería y de Murcia, sobre todo de Almería, pues la familia que se dedica toda al campo. Y yo creo que eso hay que protegerlo y hay que cuidarlo, porque forma parte del futuro de este sector. Y es lo que está pasando, que no está resultando atractiva para los jóvenes la agricultura, y a ver si hay alguna manera, a través de esta ley o a través de otros mecanismos, de hacerles atractivo esa incorporación al campo. Y hay una cosa que está clara, y tú lo comentabas al principio: cualquier ley, pero esa no es ni esta ni otra, es todas, si no tiene una dotación presupuestaria acorde a los objetivos que persigue, eso está condenado al fracaso. Más vale que no la pongan ni en marcha o que ni la aprueben, porque si no hay dinero, nada. El puesto está en la PAC. Efectivamente. Es verdad que... Por alusiones no, pero bueno, como si fuese por alusiones, porque quiero hablar. Bueno, yo creo que al final Juan no ha explicado muy bien lo que yo torpemente no he sabido decir, ¿no? Yo me refiero a una visión empresarial. Tú has puesto el ejemplo de esas familias que les fue bien, invirtieron, mejoraron, innovaron, frente a ese otro bloque, si quieres, o bolsa de agricultores, que cuando les iba bien se compraban un buen coche y compraban un piso en la ciudad. Y de aquellos polvos tenemos estos lodos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que al final a los jóvenes se les atrae al sector cuando ven que hay rentabilidad. Nadie se pone a trabajar en algo que sabe que no le va a dar rentabilidad, si tiene opción de hacerlo en otro sitio, ¿no? Si no tienes otra opción, pues te metes ahí, ¿no? Entonces yo creo que la rentabilidad es lo que atrae realmente a los jóvenes. Además de otra serie de problemas relacionados con la vida rural, con la necesidad de que haya servicios, de que haya una educación para los hijos y todo lo que quieras. Pero si no, es imposible que alguien... Yo a mis hijos, por muy agricultor que fuese, no le voy a decir, sigue en esto por la tradición, porque vas a estar mejor en otra actividad, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Pues facilitando, entre otras cosas, el dimensionamiento, ¿no?, de las explotaciones. Tenemos que trabajar en eso. Necesitamos en España un proceso de concentración parcelaria a lo bestia. Yo he estado este verano en Francia y veías parcelas de 30, 40 hectáreas de secano, de cultivos extensivos, y aquí pues las ves de 2, las ves de 5, las ves de 10 hectáreas. Tenemos agricultores que con 40, 50 de secano o 100 hectáreas, pues bueno, van sobreviviendo, van tirando, más bien que o más mal que bien, pero bueno, lo tienen ahí asegurado. Entonces, yo creo que pasa un poco por facilitar esas cosas, facilitar que el uso de las tierras, no tanto la propiedad, pues esté en manos de los jóvenes. Yo creo que ahora el profesional que va a tener futuro, y me refiero no tanto al sector más hortofrutícola, que tú conoces mejor, sino al sector cerealístico, el que va a tener futuro, pues son gente joven que va a llevar 400, 500 hectáreas, bien en propiedad, bien en alquiler, bien en prestación de servicios. Eso es lo único que le puede salvar. El resto es la extinción. Entonces yo creo que por ahí debemos ir. Otra cosa es que también, y desde el campo se tiene que, yo creo, en mi opinión, y no me quiero alargar, que me estoy enrollando, es que los agricultores tienen que exigir el pago de los servicios medioambientales que hacen. O sea, yo voy un poco al revés. Se acusa a los agricultores de ir contra el medio ambiente, y yo creo que lo que el sector, aparte que tiene que mejorar en muchas cosas, lo que tiene que reclamar
nosotros hacemos unos servicios medioambientales que eso la sociedad lo tiene que reconocer y lo tiene que pagar. Y a lo mejor también por ahí encontramos ingresos que le vienen muy bien, ¿no? A ver, Miguel Ángel, me has pedido la palabra brevemente. Sí, porque me parece muy interesante lo que han puesto los dos sobre el terreno, la empresa la familia que va creciendo y tal, porque sí que creo que es importante tener en cuenta que la explotación familiar, no sé cómo decirlo, lleva en el ADN el suicidio. Es como el escorpión que se clava su propio aguijón, ¿no? Porque todos los sistemas económicos por naturaleza tienden al crecimiento. En cuanto creces, si tienes éxito, en cuanto creces, ya dejas de ser explotación familiar y desapareces. Y luego, si eres inmóvil, si te instalas en el inmovilismo, también desapareces. Yo cuando defiendo la explotación familiar no defiendo la del inmovilismo, la del que no invierte y se compra el piso en la ciudad, esas cosas, sino que la del agricultor que trabaja, que invierte, que va mejorando y que probablemente con el tiempo ya no será explotación familiar. Pero bueno, eso teniéndolo en cuenta, que hay que tenerlo en cuenta, se puede gestionar. Porque luego aquí hay un tema muy interesante que es, por ejemplo, en el sector hortofrutícola, el joven que entra muy formado, muy preparado, ayuda, bueno, pues en este caso a su padre o a su madre, les explica, hace que se incorporen a su vez a esa tecnología, les abre un poco como ese mundo. Yo tengo un sobrino que cada vez que coge el iPad me abre el fantástico mundo del iPad, pues aquí es algo parecido, pero a mayor escala, ¿entiendes? Entonces, todo se va, es un proceso además muy bonito y en el que todo suma. Por eso digo que debería haber más incentivos para la incorporación de los jóvenes, o por lo menos para que ese joven que tiene la oportunidad de seguir con el legado de sus padres, que pueda continuar con él y que no se tenga que ir pues a otros sectores de los que mejor tiene que empezar incluso de cero, porque de ese lo lleva en la sangre, por decirlo de alguna manera, pues que es el que conoce desde que nació. Entonces, bueno, quizás por ahí. Bueno, nos hemos centrado un poco en analizar todo el tema del relevo generacional y la explotación familiar agraria en función de esta ley que pretende llevar a cabo el Gobierno de España. Pero ahora me gustaría a mí que pusierais un poco deberes de qué habría que hacer en el sector agroalimentario para mejorarlo, es decir, asuntos que son prioritarios para el sector agroalimentario español y que no se están cogiendo los cuernos por donde se tienen que coger para dirigirlos. A ver. Bueno, para mí el primero sin duda es fundamental. Lógicamente hemos hablado de otros, como el tema del relevo generacional, garantizar que haya una rentabilidad para las explotaciones agrarias. Pero yo creo que para mí la gran asignatura es la política del agua, ¿no? Yo creo que la agricultura con agua es otro mundo, es lo que es eficiente, es lo que es rentable y es lo que, en mi opinión, tiene futuro. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que con mucha innovación, ¿no? Y hoy que estamos aquí en el stand de Cajamar, pues quiero un poco destacar, ¿no? Pues la iniciativa de la incubadora que tienen para desarrollar ideas, proyectos de emprendedores muy tecnológicos para conseguir una gestión eficiente del agua, ¿no? Yo creo que al final el tema del agua es un poco tabú en España porque tiene muchas complicaciones políticas por las cuestiones territoriales. Nadie quiere ceder o piensa que al ceder el agua se va a quedar sin ello y se lo va a aprovechar el vecino, pero hay que meter mano a ese asunto de una manera, lo decía antes, inteligente e imaginativa, ¿no? Miguel Ángel, Juan. Bueno, esa es una patata caliente, mucho más caliente que la de la representatividad en el sector. A ver, yo, si tenemos en cuenta que cuando hablamos de agricultura hay distintas agriculturas y como digo, a mí la que me preocupa es la familiar, porque la grande, la corporativa, creo que tiene medios para defenderse y por lo tanto que necesita menos atención. Para mí la gran asignatura pendiente es el cooperativismo. Hay que cooperar muchísimo más, hay que enseñar a cooperar muchísimo más, hay que estar dispuesto a cooperar muchísimo más y hay que ganar escala, como tú decías antes,
a través del cooperativismo. Es decir, uno pequeño es pequeño, pero muchos pequeños pueden ser uno grande. Y seguir manteniendo su identidad y seguir manteniendo su empresa familiar poco rentable, con mal escalada, etcétera, etcétera, pues gracias a la cooperativa se puede solucionar. Y para mí es la gran herramienta que tiene el sector para solucionar sus problemas, porque llámalo como quieras, problemas de precios, problemas de subvenciones, problemas de mercados, de contratos, de lo que sea, la cooperativa los puede resolver. Una cooperativa bien dimensionada, bien gestionada y con profesionales al frente. El agricultor por sí mismo, imposible. Muy bien. Política hidráulica, cooperativismo, el gran reto del sector agroalimentario español. Mira, para mí el tema del agua es crucial. Ya sé que somos muy repetitivos, pero es que es lo que hay. Yo hace 18 años que llegué a Almería y hace 18 años se hablaba de si la desalación o el trasvase. Hace un mes que estuve en Almería y se sigue hablando de la desalación o el trasvase. Es decir, es un déjà vu de hace 18 años y esto no puede ser. O sea, hay que definir ya qué queremos y hay que hacer una política del agua responsable. Es un tema tabú, efectivamente, pero chicos, ya somos todos maduritos y, en fin, esto hay que solucionarlo ya porque el campo no espera y no podemos estar como con los chamanes dependiendo y pidiéndole al cielo que llueva o implorando, ¿no? Es que esto se tiene que solucionar ya. El tema de los precios también es un tema, por lo menos en el sector de las frutas y hortalizas, también es un tema preocupante. Pero bueno, yo creo que si solucionara el tema del agua, los demás son temas menores. Y hay una cosa que yo sí que quisiera decir. El sector de las frutas y hortalizas en España es un sector súper competitivo, es un sector muy innovador, es un sector fuerte, pero tiene que venderse todavía mejor. Se vende bien, sí, pero todavía tiene que venderse mejor. Y una vez que se solucionen estos tres problemas, nosotros tres nos vamos a quedar en paro, nosotros cuatro. Bueno, pues... Sí, quería decir, apuntar dos cosas respecto a lo que ha dicho Juan. Claro, lo del agua, pero es que ahora no es como hace 18 años. Hay medios tecnológicos, hay tecnologías suficientes para resolver el asunto. Lo tenemos en Almería, era un desierto y es un vergel. Es un ejemplo de producción agrícola sostenible y fantástica y maravillosa. Sí, pero por eso te digo que están que si claro, todavía el trasvase o la desalación... Claro, pero la desalación, bueno, la desalación generó cierta incertidumbre, pero bueno, es un medio complementario al trasvase fundamental, ¿no? Y luego respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel, el tema del cooperativismo, estoy completamente de acuerdo, pero claro, también hay que dejar a las cooperativas que puedan seguir funcionando. Es que el último cambio que ha habido, que bueno, como al sector agro le afecta absolutamente todo, pues es una reforma de la ley de hidrocarburos, de manera que las gasolineras que estaban prestando servicios en las cooperativas de los pueblos, pues ya no podían hacerlo. Llevan esperando como 4 meses a que el ministerio se lo aclare. El tema es importante, no tanto por el ahorro que supone para los agricultores. En muchos pueblos, cerrar la gasolinera es casi como cerrar el consultorio. Se muere. Entonces, claro, está muy bien, ¿no? Hay que hacer, pero joder, no pongamos tantas trabas, ¿no? Bueno, pues todos somos periodistas agroalimentarios, periodistas que nos dedicamos a la información del sector primario. ¿Qué podemos hacer para que la información agroalimentaria sea más atractiva para la sociedad en general? Es un reto que tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora se habla de hacer informaciones cool, sexys, pop, no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, tenemos ahí un gran hándicap, ¿no? Que en periodismo vende más lo malo que lo bueno. Es decir, un titular es mejor en negativo, que decir, mejor, llama más la atención. No, pero yo creo que al final el sector agroalimentario español tiene muchísimas cosas de las que presumir, ¿no? Quizá nos falta, además de contar los lamentos y las quejas de la gente, que está muy bien y es necesario, y también es un poco nuestro papel como medios de comunicación social, pues tenemos que contar también las cosas buenas, ¿no? Los ejemplos o los casos
de éxito que hay, ¿no? Lo que se hace por la sostenibilidad. Es verdad que el sector tiene que recorrer todavía un camino largo, ¿no? Pero se están haciendo cosas y se están haciendo cosas muy importantes. No sé si lo contamos con suficiente intensidad o con suficiente maestría para atraer la atención, ¿no? Juan, por romper un poco la dinámica. Bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien desde el punto de vista de los profesionales de este sector de la comunicación. Aquí tenemos a Miguel Ángel, que lo han premiado recientemente, o sea que algo estaremos haciendo bien. Entonces, no, yo creo que es una información veraz, es una información responsable, siempre se puede mejorar, eso está claro. Y luego ya desde otro punto de vista, lo que comentaba antes, hay que dar más voz a este sector porque es un sector importante, es un sector capital y yo creo que presumimos poco. Es verdad que de vez en cuando sale gente que no cumple con lo que tiene que cumplir, pero es algo aislado. Es que es verdad que son casos aislados y que en ningún caso tienen que pagar justos por pecadores, porque yo creo que es que la inmensa mayoría, insisto, lo hace estupendamente y eso hay que darlo a conocer. Desde el papel de los medios de comunicación, yo por lo menos estoy muy orgulloso del trabajo que realizan todos mis compañeros y compañeras. Miguel Ángel, ¿cómo hacemos las informaciones más atractivas? A ver, yo más allá del trabajo periodístico, lo que destacaría es que aquel que no escucha no va a ser escuchado. Yo creo que ese es un principio indiscutible. Entonces, si el sector agroalimentario quiere llegar a la sociedad, tiene que empezar por escuchar a la sociedad. Y yo veo que es un sector obsesionado porque le escuchen, que es verdad que necesita que le escuchen, pero tiene que empezar por escuchar, porque si no se van a abrir los oídos ni se va a fijar la atención sobre él. Como periodistas yo creo que estamos todos los días en eventos del sector agroalimentario teóricamente organizados para explicarle a la sociedad lo que hay en él, y solo hay gente del sector agroalimentario, con lo cual son eventos que no sirven absolutamente para nada, porque para los convencidos ya no hace falta gastar dinero. Entonces yo creo que hay algo de periodismo, pero sobre todo muchas agencias de comunicación y de marketing intentando hacerse escuchar sin escuchar previamente. Hay que escuchar y aunque te duela, hay que seguir escuchando. Y luego, cuando has captado la atención mediante la escucha del otro, entonces explicar. Pero creo que hay que empezar por ahí. Bueno, pues hasta aquí esta mesa redonda. Voy a terminar con una serie de conclusiones. Ya me diréis después, cuando terminemos, si lo he hecho bien. Los temas principales de la actualidad agraria, habéis comentado que seguirá siendo el precio de la cesta de la compra, la sequía y el agua y la política hídrica, las protestas agrarias, los jóvenes y el relevo generacional y la representatividad del sector. Con eso más o menos podemos resumir los principales temas de la actualidad. No sabéis muy bien, no os habéis puesto de acuerdo sobre hacia dónde irá Europa, si se mantendrá, si cambiará un poco la actitud y el paso. Ahí pues lo dejamos en interrogante para el curso que viene. Y deberes que ponemos para quienes gestionan el sector agroalimentario, pues en primer lugar una política hídrica, que es la gran asignatura de este país. Apoyo, claro, al cooperativismo agroalimentario, porque a su vez es el que apoya las explotaciones familiares agrarias y que tienen un gran papel social. Y los precios del sector agroalimentario. Y en cuanto a los periodistas, pues seguir trabajando y tener una escucha activa de la sociedad para podernos introducir mejor en ese diálogo social. Ahora luego me decís si lo he hecho bien o mal. De momento os agradezco a los tres, a Rafael Daniel, del Economista Agro, que nos haya acompañado, a Miguel Ángel Mainar, de Agronegocios y periodista agroalimentario, y a Juan Arias, de FIH. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos aquí en el stand de Cajamar en Fruit Attraction, y a todos ustedes también muchísimas gracias por escucharnos detrás de la pantalla. Un saludo y hasta el próximo Fruit Attraction.